¿Cómo están, hermanos? Bien. Pues queremos que estén mejor. El tema que vamos a abordar el día de hoy, en lo particular, hermanos, me hace reflexionar sobre la importancia de la salud y también sobre la importancia de la enfermedad. Y en medio de la salud, de la enfermedad, está el médico. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la importancia del médico, de la salud, o del sistema de atención médica a los ojos de Dios. Así que les invito para que hagamos una oración. Amado Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y por abordar este tema tan importante en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a comprender los conceptos de tu palabra y ayúdanos a confiar en ti en medio de la enfermedad. Disipa de nosotros dudas, disipa de nosotros, Señor, prejuicios también, y que podamos ser guiados por la iluminación de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. La siguiente, por favor. ¿Puedo ir al médico? Una pregunta que, si bien no la escuchamos aquí en nuestra iglesia, y que no la escuchamos por lo menos en los últimos 20 años, ha sido también una postura de muchas iglesias. ¿Qué posturas encontramos en relación a ir al médico? La primera es los que confían en los médicos ya que son puestos por Dios. Es decir, hay iglesias donde se enseña que ir al médico está bien, porque los médicos son puestos por Dios. Pero hay otras iglesias que enseñan a sus miembros a no confiar en los médicos. ¿Y cuál es la razón que asiste a aquella enseñanza de no visitar a los médicos, de no confiar en los médicos? Y es precisamente, hermanos, que considerando que la enfermedad es un proceso más bien espiritual, la ciencia médica no tiene nada que hacer allí. Pero hay otro grupo que dice confiar en el médico más que en Dios. Podríamos hablar entonces de que las posturas de la iglesia están en confiar en el médico más que en Dios, no confiar en el médico, y la de en medio, que es confiar en los médicos porque Dios los puso. Bueno, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál es nuestra postura de estas tres? No se escuchó muy claro, pero a ver, levante su mano, los que dicen hay que confiar en los médicos y no en Dios. A ver, levante su mano. Muy bien, ya bájenla, nada más una. Muy bien. Dos, ¿cuántos dicen pues no hay que confiar en el médico, solamente en Dios? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4. Y ahora, ¿cuántos dicen hay que confiar en los médicos porque Dios los puso? A ver, esas manos que hace ratito dijeron que no, ya, como vieron, no, chance que nos ganan. Muy bien. Hermanos, por eso es que el pasaje que hoy tenemos frente a nosotros, de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45, se encuentra Jesús con un enfermo al que sana. Pero resulta que la enfermedad que ha sanado Jesús es un asunto de orden público. Es una enfermedad que requiere
que sea revisado por el sacerdote. Entonces, ¿cómo actuó Jesús? Pues ante la autoridad, ante la figura de los médicos. Vamos a leer, por favor, juntos este pasaje. Si lo tienen, por favor, Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Cuando Dios creó al hombre, recuerdan ustedes, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos a Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. El hombre en el huerto de Edén tenía una función. Recordemos que Dios dijo: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre toda la creación. Esta era la tarea del hombre en el huerto de Edén. ¿Enfermaba? No enfermaba. ¿Se resfriaba? No se enfermaba porque era perfecto. Pero a partir del capítulo 3, la desobediencia del hombre, se introduce una palabra, hermanos, que hasta nuestros días, dice uno cuando va al médico: señáleme por favor con este dedo dónde le duele. A ver, présteme su dedo. No, pero el de usted. Aquí me duele, aquí, ¿seguro? ¿No le duele acá? No. ¿Le duele aquí? Sí. La palabra dolor. Vamos a leer algunos versículos, por favor, hermanos, acompáñenme en Génesis capítulo 3. La maldición, después de la caída que experimentan Adán y Eva, nuestros primeros padres, y aún la tierra y la serpiente, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El tema de la salud y de la enfermedad no es tan explícito en la Biblia. Por lo tanto, iremos despacio leyendo versículos muy claros acerca de cómo la cultura judía vivía en relación con la enfermedad, en relación con la salud y en relación con el médico. Pero como no tenemos mucha información, vamos a leer entre líneas la vida también del pueblo de Dios. Y sin salirnos, por supuesto, de la enseñanza global del Evangelio, hemos de entender el por qué, hermanos, nuestro Señor Jesucristo
pone a los médicos, respeta a los médicos, usa a los médicos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de salud, son conceptos que son definiciones de algunas filosofías. En este caso, si nosotros nos preguntamos en este día, en el 2023, ¿qué es la enfermedad? Bueno, hay que preguntarle a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud da una definición de lo que es la enfermedad, da una definición de lo que es la salud y se lo hereda, en este caso, a la Secretaría de Salud Pública, que es nuestra institución mexicana. Pero, bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca de la salud y de la enfermedad? ¿Alguien sabe, hermanos? No y no, dice la hermana. No y no. La enfermedad, hermanos, es la pérdida de la función, es la pérdida del equilibrio entre el aspecto orgánico, entre el aspecto emocional y entre el aspecto social. Quiere decir que una persona puede enfermar por este desequilibrio, ya sea orgánico, ya sea de tipo emocional o psicológico o de tipo social. Sí, esto nos dice. Pero ahora, hermanos, ¿qué es a la luz de la Biblia la enfermedad? Porque si bien es cierto, este es un concepto moderno, pero no es el único. Ahora estamos frente a la Biblia y no existe un concepto que diga, Moisés escribe ahí, enfermedad, 2 puntos. Bla, 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 bla. No lo hay. Salud, 2 puntos. No lo hay. El médico, porque no hay un tratado como tal, porque en ese momento no era el objetivo. Pero hoy, hermanos, que vivimos en una revolución de la salud, porque por lo menos al inicio de este siglo, vemos cómo se están ampliando las diferentes medicinas. Durante un tiempo, cierta medicina se veía así como de lejos, como no con mucha seguridad. Por ejemplo, tenemos una medicina que es la medicina, se le llama la medicina del pueblo, la medicina tradicional, la herbolaria. ¿Sí la conocen, hermanos? A veces de forma cultural uno se cura con tecitos. ¿Quién se cura con tecitos? Ya no se curan con tecitos. Sí, está bien. Sí les creo. Yo también. ¿Y qué se curan con un tecito? A ver, ¿para qué sirve la ruda? Ruda. Ok, es caliente, te quita los aires, está bien. Bien, ok. Sí, la verdad es una hierba caliente. Prohibida para las embarazadas. Y no se vayan a tomar algo de ruda porque pues es abortiva. Hierbabuena. ¿Con qué se cura? ¿Qué se curan con la hierbabuena? Para la diarrea. Ok. Para los cólicos. ¿Qué más? Manzanilla. Para el dolor de estómago. Para limpiar los ojos, ¿no? Que le dicen, sí, muy bien. ¿Qué más? Para bajar de peso, no va con el... También, a ver, sí, ya están anotando, Ahorita voy a pasarle la lista. Hay un diplomado, ¿no? Si a alguno les interesa, en la Universidad Virtual Michoacana, es gratuito. Bueno, no se paga una cuota por ahí, pero uno puede estudiar la medicina tradicional. ¿Qué otra? A ver, el romero, hermanos, el romero desinflama. No, miren, quien ahorita sí sabe de las hierbas, ¿quién creen que es? La hermana Ruth. Sí, o sea, de verdad, lo digo en serio. Si la hermana está formando en esa área. Efectivamente, la albahaca y muchas otras hierbas. Esta es una
Los azares, sí es cierto, sí. Sí. Y luego uno va escuchando ahí ciertas frases que se van quedando en el pueblo, como le dio toloache. ¿Han escuchado el toloache? Sí. ¿Qué es el toloache? ¿Alguien conoce el toloache? Sí. No, que a quién le dieron toloache. Que si alguien conoce el toloache. Sí. Es una hierba para relajar. Sí. ¿Alguien había escuchado la burundanga? Hay una canción, ¿no? La burundanga no es una canción cubana. Burundanga le dio a Bernabé, que no sé qué. ¿Qué es la burundanga? También es una planta, es un árbol realmente que se utiliza de forma natural. Pues si se utiliza en exceso, duerme a la gente. Puede hacer que se le olviden las cosas. Te viene la escopolamina. La escopolamina es una sustancia que en una dosis pequeña la tomamos constantemente, que es la butilirosina, pero a 100 miligramos se utiliza en todo el cártel de Colombia para hacer que la gente acceda en su voluntad. Sí, se le da a uno que es la voluntad, ¿verdad? Se le da a la persona y de pronto a todo dice. Hay gente que dice, yo no sé decir que no, vive en Burundanga, Es más, ¿de dónde eres? De Burungulandia. ¿Sí? Porque no sabe decir no. Bueno, hermanos, cuando los españoles llegaron a México, encontraron aquí, precisamente en Veracruz, uno de los compendios más grandes que se conocía sobre las hierbas. Sí, tenemos una forma en nuestra cultura, una medicina, pero no es la única. Hay otras, como la homeopatía, como la ¿cómo se llama? La acupuntura. ¿Qué más? La auriculoterapia, la magnetoterapia, la musicoterapia. Bueno, pero de medicinas. O sea, hay diferentes, y cada una de ellas, hermanos, tiene una forma de ver a la enfermedad y también de curarla. Hoy vamos a mirar la Biblia. Paralelamente, hermanos, por supuesto, tenemos ya toda una cultura. Somos parte de una sociedad donde en esta sociedad la cultura, también dirigida por algunas organizaciones internacionales que van educando nuestra forma de pensar, formando nuestra forma de pensar y creyendo de acuerdo a lo que se nos enseña. Y pareciera que la Biblia no trata un tema como este. Al contrario, hermanos, lo que vamos a ver es que la Biblia enseña y nos da a conocer qué es la enfermedad o cómo se percibe la enfermedad. En el Levítico capítulo 21, del versículo 16, en adelante, habla a los levitas. Recordemos que el libro del Levítico, hermanos, está dirigido a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados del sacerdocio. Y hermanos, en estos versículos leemos así. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, como él ciego, él cojo, él mutilado, o sobrado. O sea, porque hay quien sí le falta algo, pero habrá quien traiga algo de más, ¿no? O varón que tenga quemadura de piel, de pie, o ¿qué dice? Rotura de mano, jorobado, enano,
o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Sí, es decir, hermanos, este concepto en nuestros tiempos ya no lo vemos así. Pero en la Biblia, a estas personas se les prohibía, porque se consideraba personas no puras. Este pasaje, hermanos, insinúa que un hombre es sano cuando está completo, es decir, cuando carece de discapacidad alguna y es plenamente funcional. Pero también habla de las manchas. Vamos a Levítico, hermanos, capítulo 13. En Levítico capítulo 13 encontramos todo acerca de la lepra. Y como nos vamos a enfocar en la parte de la salud de la enfermedad, y el médico, rápidamente, hermanos, ¿qué es la lepra? A ver, hermanos, ¿qué es la lepra? Una enfermedad de la piel. ¿Qué más saben de la lepra? Que era muy contagiosa. ¿Qué más? ¿Hoy en día hay lepra, hermanos? Sí. Muy poca. Sí hay que efectivamente muy poca. ¿Se cura la lepra, por cierto, hermanos, hoy en día? Que el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15 es un manual para el levita, para el sacerdote, de cómo debía evaluar a una persona sospechosa de lepra. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: cuando un hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda de la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará ¿cómo? Inmundo. Entonces, hermanos, ¿una persona enferma era una persona? Claro, no es un concepto de nuestros días. O sea, imagínate que de repente vas al hospital y que digas: no, aquí por el inmundo. Hay que entender el concepto, hermanos. La palabra inmundo obligaba a la persona a apartarse. Como vimos ahorita una lista de todos los defectos que se mencionan aquí en la Biblia, o digamos incapacidades, se les apartaba de la función sacerdotal, pero no de la comunidad. Pero estoy hablando del concepto. Ahora, hablamos aquí de que las personas con lepra tenían que ser también apartadas. E incluso, hermanos, continuando la lectura, dice: y una vez que una persona salga de la comunidad porque está enfermo de lepra, ya le vas a declarar inmundo. Es su diagnóstico: estás inmundo de lepra. Y entonces se tiene que apartar. Pero como aquella persona tendrá que bajar por algo de comida, se tiene que poner una campana. Y esa campana tiene que hacerla sonar para que la gente que está cerca, ¿qué haga? Se vaya. Porque si no lo hace, ¡ay, anda un leproso! Pero no sonó su campana. ¿Qué le hacían? Lo apedreaban. Y moría, pues, a causa de la lapidación. Y él tenía además que sonar su campanita, tenía que gritar. ¿Qué gritaba? Buenas tardes, con su permiso, voy a la tienda, voy al Walmart. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Inmundo. Empezaba: inmundo, inmundo, inmundo. Tenía que él alertar, él se le responsabilizaba
A él se le responsabilizaba, soy como hoy, ¿no? También en las enfermedades de transmisión sexual, se responsabiliza a la persona que se sabe enfermo y no cuidó a la pareja. ¿Se le responsabiliza? Por supuesto que se le responsabiliza. Es un asunto de tipo legal. Así, entonces, una enfermedad era considerada algo inmundo. La verdad, hermanos, es que si comparamos las enfermedades que hoy tenemos, ¿cuántas enfermedades habrá, hermanos? Hay un porque tenemos a la Secretaría de Salud, tiene una lista de todo lo que se conoce como lista de diagnósticos. ¿Sí? Entonces llega el médico en alguna institución, abre la pantalla y dice, bueno, como tiene A, B, C y D, entonces es, y aquí está, enfermedad tal, y entonces ya queda. Hermanos, hay enfermedades que se presentan y no se sabe qué es. Oye, finalmente, ¿qué tenía? ¿De qué se murió? Me dijeron que era una cosa, luego que no, luego que era otra cosa, porque hay, hermanos, pues patrones que causan cuadros de enfermedad, pero no se ven. Hay muchos cuadros de enfermedad. Pero si lo vemos a la luz de la Biblia, hermanos, no hay muchas enfermedades. Y que claro, sigue siendo el mismo hombre. Lo que quiero decirles es que hay enfermedades que no se consideraban tal como hoy se consideran. Hace no mucho tiempo, hermanos, la misma medicina no aceptaba todas las enfermedades psiquiátricas. Hoy la psiquiatría, y miren, hermanos, que la psiquiatría es cara, no atendía a todos los enfermos, se los mandaba a la iglesia, a los enfermos que hoy les llaman psiquiátricos. Pero después dijeron, bueno, pues aquí también hay chamba, ahorita les hacemos un nombre a sus enfermedades y les damos medicamento. Es decir, la misma cultura ha creado sus propias formas de enfermarse y también formas de curarse. Deben ustedes saber, hermanos, que hay lugares donde existen ciertas enfermedades y hay lugares donde no existen. ¿Alguien ha viajado a Medio Oriente o por allá que le dicen, para viajar a este país tienes que ponerte la vacuna? ¿Alguien ha viajado que tengan que poner vacunas? ¿No? Bueno, entonces les voy a contar. Hace un tiempo, les he platicado, pues fui a Singapur. No fue de paseo, fui a un seminario. Y para poder viajar me pidieron la vacuna de la fiebre amarilla. Y bueno, nada más eso. Pero junto a mí había otros que estaban ahí porque iban para Nigeria y para África y allá. Les pedían hasta 15 vacunas. Porque allá hay enfermedades que teóricamente aquí no hay. En México tenemos nuestras propias enfermedades. ¿Cómo no? Venga, el mal de ojo es uno. ¿Cuál otro? ¿O qué? ¿O no? ¿No es de la cultura? Y miren, hermanos, nos reímos, pero déjenme decirles que existen tesis doctorales de la UNAM sobre el análisis de la cultura del mal de ojo. Sí, hermanos, sí. ¿Qué más? A ver, venga. El empacho. ¿Han escuchado del empacho? ¿Han visto a alguien que se muere de empacho? Sí, yo también he visto gente que se muere de empacho. ¿Qué otra? Mexicanas, así de esas que no se las prestamos a nadie. ¿Mande? Ya, pues el mal de ojo. Pues dice, pero es del otro ojo. Es del otro ojo. ¿Mande? Tiene susto. Vale, amores. No. Pues ya va a estar hasta el mal hecho, ¿no? ¿Qué otra, hermanos? ¿Qué otras? Y muy propias. ¿Cuál? El mal de San Vito. ¿Cuál es ese, hermano? El mal de San Vito.
¿Cuál, hermano? Es el mal de San Vito el que da temblores. Sí. Miren, hermanos, la verdad es que si yo hace 8 días nos preguntaba a nuestra hermana Olga, ¿quién está enfermo? ¿Se acuerdan? Y pues, yo estoy bien. Depende, porque si le preguntamos a lo mejor a la Biblia, vamos a estar enfermos, y eso fue lo que nos enseñó la hermana. Había otras áreas que nos enferman, pero a veces no nos damos cuenta, hermanos, que ciertas conductas o ciertos parámetros. Imagínense que ahorita digamos, a ver, espérense, hermanos, vamos a sacar un glucómetro y vamos a checar a todos la glucosa, a ver quién dijo que no. Y a ver, vamos a checarle la presión a la gente. Es más, yo una vez pásame la cintita, porque vamos a sacar la masa corporal. Yo, la verdad, ahí ya le pararía. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿saben ustedes que la obesidad es una enfermedad? Sí. Pero ¿saben ustedes que para nosotros no? Porque no la reconocemos. Dicen, no, yo estoy sano, gordo. Está frondoso. No la reconocemos. Hay enfermedades que no las reconocemos porque no nos importan. No las vemos, no las reconocemos. Pero bueno, hermanos, entonces en la Biblia las manchas, las enfermedades de la lepra eran revisadas por la persona del sacerdocio. Entonces, ¿quiénes eran los médicos? El sacerdote. Pero la responsabilidad era grupal. La persona, hoy ya me salió como una manchita, vas, oye, doc, o sacerdote, mire usted. Entonces decía, llamen a Aarón o a alguno de sus hijos, porque ellos son los capacitados. Ellos no se van a contagiar. Entonces lo revisaba y decía, ¿sí es o no? No es, o aíslate. Es lo que continúa el capítulo 13, 14 y 15. Entonces era una impureza, hermanos. La salud como pureza es una responsabilidad de la persona, una responsabilidad del pueblo, era una responsabilidad del sacerdocio. Por eso había pocas enfermedades, hermanos. Cuando se hace historia, o cuando uno revisa la historia de las enfermedades, no se encuentra, por ejemplo, diabetes entre los judíos. El primer caso de diabetes por allá se narra de los egipcios, ¿sí? Y ya para el tiempo del Nuevo Testamento hay muchas enfermedades a causa de los estilos de vida. Pero quiero que veamos entonces, hermanos, que la santidad, por eso cuando decimos, sed santo porque yo soy santo, y uno dice, no, sed santo, no, ya no digas groserías, ya no hagas esto. No, la santidad era un estilo de vida que incluía hasta la salud, hermanos. Ese estilo de vida lo podemos ver, por ejemplo, cuando se habla mucho acerca del inmundo. Que tocaste un cadáver, ¿qué eras? Inmundo. Miren, hermanos, no estamos a lo mejor aquí para hablar de esta parte, pero ¿saben ustedes que pasar por un panteón, uno empieza a rascarse, agarra uno un pirul y ya se la pone aquí. ¿Qué? ¿A poco les dije algo desconocido? ¿Qué no hace la gente esto? Se pone ruda. Sí, se pone ruda. ¿Sí? O unas perlas de té. El asunto es que hay cierta, bueno, dijera la filosofía taoísta, son las temperaturas, son los fríos. Sí, pasan por algo muerto y los bebés que son muy sensibles, pero la Biblia lo dice, ahí lo dice claramente, el que toca enfermo es inmundo hasta la noche. La mujer que menstrua, ¿qué dice? Es inmunda hasta la noche. Es más, que se sentó en esta silla, ¿qué es? La silla es inmunda hasta la noche, hasta la silla. Y ¿yo qué? Pero así se vivía, era el estilo de vida de la cultura. Entonces, a una persona que sabía, no, estoy inmundo. Es más, el hombre que tuvo sus noches, sus sueños acá
húmedos. Pues si tuvo fluido seminal, es inmundo. O sea, la pureza y la impureza era un término medible en sentidos de la vida diaria y de lo que tomas, y no se diga de lo que comes. ¿Qué comía el pueblo de Israel? Hermanos, pues veamos también, ahí está la lista. Había una lista de cosas que se debían comer, o de alimentos comibles, y de otros que no lo eran. ¿Saben ustedes, hermanos, que pues, más del 75% de las enfermedades viene por lo que comemos? Ahorita en el consultorio, puras diarreas, hermanos, puras diarreas. Y lo primero que uno le pregunta a una persona que tiene diarrea es, pues, ¿qué cenaste? ¿A qué tacos fuiste para no ir? ¿Sí? No, yo hace como 3 semanas me fui a los tacos, llegué de la iglesia, yo la traía atrasada. ¿No? Entonces llego y le digo a mi esposa, yo quiero unos tacos. Pues vamos aquí. Hermanos, yo nunca me como tantos, pero ese día yo me comí un buen de tacos. Al otro día, ¿cómo creen que amanecí? No son los tacos, yo comí mucho. Hermanos, la comida y la forma en que comemos, ¿qué creen? Pero lo dice la Biblia y enseña la Biblia, pero vivimos en una cultura donde lo que más daño hace en la comida, ¿qué creen? Pues es lo más rico. No se digan las carnitas, ¿no? Allá por donde vivo, ¿no? Las carnitas más sabrosas están al lado de las vías, no sé si las conocen. Están al lado de las vías y al lado del canal. No, o sea, hermanos, es que están cerca de la Facultad de Medicina de Justo Sierra y pues ahí también estamos los doctores, ahí llegamos y no hay que hacer fila. A las 10 ya no hay nada de 3 casos. Y uno dice, las carnitas buenas, ¿qué me recomiendas? Al lado del... No, o sea, la verdad es que al lado del panteón, al lado de lo que sea, le tiramos a lo más... No lo quería yo decir, pero... Y nos acostumbramos a comer y uno dice, no, el mexicano come eso y más. Echamos unas piedras que se me cargan acá en la vesícula. Bueno, somos muy desordenados, pero esa es en nuestra sociedad. No vayan a pensar que esto pasa en todo el mundo, y menos en la Biblia. Entonces en la Biblia era muy importante lo que se come. Que claro, Pedro mata y come, y uno dice, o sea, ahí iba de todo. Ahí dice la Biblia que iba de todo y lleva las carnitas. Entonces uno puede a lo mejor no cerrarse como una doctrina que no puedes comer porque es pecado. Pues no será pecado, pienso yo, pero de que tiene un efecto en nuestro cuerpo, a fuercita que tiene un efecto, porque después de una desenfrenada fin de semana, el lunes es cuando se venden más ensaladas. Hermanos, en Levítico capítulo 13, la lepra es un problema así de la piel, pero es un problema público. Y cuando se dice un problema público es que participamos todos. La siguiente, hermanos, en la palabra médico, en la Biblia, porque en la Biblia se utiliza la palabra médico, Jehová es el médico, el que sana. En hebreo es rofé, que en realidad se traduce como sanador o curandero. Antes no había esos médicos así, y menos había en tiempos de la Biblia, hermanos. En el Nuevo Testamento no había médicos accesibles. ¿Saben de dónde vienen pues los médicos? Son de la corte. Los médicos son del reino. Los médicos es, sí, la investigación pagada por... O sea, ese es para los ricos. Para los pobres, pues no había medicina. Por eso el Señor Jesucristo... Exacto. Entonces, aquí en nuestra sociedad, esta palabra la reconocemos, ¿no es cierto? ¿Quién llegó a ir con el curandero? A nadie. No. Creo que todos vamos cuando los médicos no le atienden a lo que tenemos. Bueno, también, exactamente. Exactamente. Claro. Y sin embargo tienen la autoridad que se ha ganado es que curan. Pero en la Biblia, hermanos, resulta que el curandero, que el médico es el sacerdote. Él funge como médico. La siguiente, por favor. Ahora,
Jesús reconoce la tarea del médico. Porque el médico, hermanos, lo voy a decir claramente, el médico no cura. Si sabían eso, ¿no? Es más, el medicamento como tal no cura. El que en realidad cura es, digamos en una prueba fisiológica, el mismo cuerpo. Claro, por supuesto que es nuestro Dios. Pero fisiológicamente, hermanos, es el cuerpo. O sea, uno ve la herida, pues ya la vas a suturar y ¿quién la va a cerrar? La misma sangre va a cerrar, no son las plaquetas para que se cierre. Hermanos, el médico hace una gran tarea cuando diagnostica. El problema de la medicina, hermanos, cuando se llega a equivocar es que no le encuentran. Y hay unas tan confusas, que hay gente, no, ya estás bien, no, ya mañana está otra vez mal. Hoy, hermanos, más que en otro momento de nuestra historia de la salud, se considera la importancia de que una enfermedad no solo se atienda desde el punto de vista médico, sino también psicológico y también espiritual. El Señor Jesucristo, y regresando a Marcos, por favor, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Marcos. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vean la palabra, él estaba enfermo, pero no le dijo: si quieres puedes curarme, ¿o sí le dijo? ¿Qué le dijo? Limpiarme, porque el concepto otra vez era inmundo. Entonces, lo inmundo es sucio. Si quieres puedes limpiarme. Él le dijo: sí quiero. Cuando hubo sido sanado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó, no dice sano, quedó limpio. Miren, hermanos, la diferencia del concepto. Cuando nosotros nos sentimos sucios, entonces buscamos a alguien que nos limpie. Y eso lo hace Dios. Porque puede haber enfermedades que nos podemos sentir muy sucios. Y claro, imagínense a alguien en el hospital, hay diferentes tipos de enfermedades, por supuesto, pero imagínense una persona que hay que estar laseando diario porque está supurando, porque está muy mal, huele feo. Entonces la persona se siente sucia. Y hay médicos con un olfato que dicen: es tal bacteria, estos son parásitos, huele a cáncer, así son. ¿Por qué? Porque el cuerpo despide, y eso en el concepto bíblico es impuro. Jesús reconoce entonces, hermanos, veamos el versículo siguiente, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote. ¿Quién era el sacerdote, dijimos? El médico. Y ofrece por tu purificación. ¿Por tu qué? Purificación. Imagínense, alguien que eras limpio, no voy a hacer ni siquiera la palabra sanado para poderlo contextualizar. ¿Qué tenía que hacer? Como sabía que ¿quién le sanó? Dios. Entonces traía una ofrenda. Nosotros en este contexto, en el tiempo que vivimos, alguien se cura ya, pues gracias a Dios, y que dijera Dios. Y luego, Levítico. No, Levítico, qué difícil es Levítico. Viene en la Biblia Levítico. Yo salmos y ya. Y eso algunos. No, ya no lo relacionamos con esto. Y sin embargo, hermanos, en el corazón de la gente sí lo hay.
Dios me ha permitido que en algún momento, hermanos, alguna persona muy agradecida regresa o al hospital o a mi consultorio. Solo quiero venir a darle esto. Pues gracias, y se agradece, cómo no. Pero yo no lo curo. Pero en el corazón de la gente hay esa sensación. Claro, otros vienen y este me mató, y este fue, y este hospital, y vas a ver, te voy a demandar. Y bueno, ya pues, es diferente. Hermanos, hay emociones, por supuesto. Yo creo que la gratitud en el corazón de una persona le lleva a sentirse en deuda. Si nosotros queremos ser más bíblicos, tendríamos que reconocer que cuando Dios nos sana, tendríamos que venir a traer una ofrenda de gratitud por la purificación, porque el Señor no te sanó, Él te purificó. ¿Cuántos estamos enfermos, hermanos? Vamos a poner aquí los diáconos para que empecemos a... eso es cuando sanan, ¿verdad? Hermanos, hay un reconocimiento. Ve al sacerdote. Hermanos, Dios reconoce a los médicos porque los médicos son puestos por Dios. Los médicos son puestos por Dios. Y cuando hacemos algo que se llama el juramento hipocrático, porque se toma como referencia al médico Hipócrates, filósofo, escritor y demás, se resalta que la misión de un médico es hacer el bien, ayudar a la persona. Sí, hermanos, Dios puso a los médicos. La siguiente, por favor. ¿Ya se cansaron? Ustedes sí, hermano, en mi café. Bueno, está allá atrás, no creas que te estoy reclamando, ahí está atrás, pásame, por favor, hermano. Va a decir, el hermano ya se puso exigente, ¿no? Ya está enfermo el hermano. Muchas gracias, hermano. Hasta ahorita me acordé, ¿eh? Me lo dio desde hace rato, hermano, pero se me olvidó. Ya vamos a terminar, hermanos. Atrás. Aquí está. Hermanos, entonces el cristiano visita al médico para recibir atención, para que lo vea. Pero un problema de orden social es que la gente no quiere ir al médico, aunque hay lugares que es gratis el médico, como cuál, hermanos. Bueno, eso sí, como que gratis no es, le quitan uno 1,000 y cacho. Cuando hay campañas, sí es. No, hay farmacias del ahorro tiene el eslogan de que pues, la consulta es gratuita. Antes era similar, no, la consulta es gratuita. Antes había dispensarios en las iglesias católicas, ¿se acuerdan? Pero mucha gente, hermanos, tiene la mala costumbre de Llegó una paciente conmigo. Una paciente, hermanos, que estaba muy malita. 35 años, pero llevaba 2 meses diarrea. Estudios, todos los estudios, muy mal. Yo no la podía atender, estaba yo en Cancún y le dije, ve a tal lugar. Y fue y me dijo, ya me siento mejor, gracias. Y después, ¿qué pasó? Sigo peor. Le digo, bueno, pero si ya estabas mejor. Sí, dice, pero mi tía me dijo que eso no me lo tomara. Y luego, mi hermana me llevó con otro doctor. Y luego, pues como ya no, después ya me llevaron con un huesero. Y luego, o sea, ¿y quién te está dirigiendo tu salud? ¿Tu hermana es doctora? No, ¿qué va a ser doctora? Hermanos, la vecina me dijo, mi tía me dijo. Así somos los mexicanos, ¿sí o no? No me vean feo. Somos tan así que cuando vemos a una persona con yo estoy igual, así, tengo los mismitos síntomas. Le venía platicando a mi esposa que acaba de morir una persona que se fue quedando en los últimos 2 años de su vida,
mal de su cabeza, pero que hace como 40 años se la llevó el tren con su carro y con sus hijos. Y pues vivió la mujer, pero que ahora le resultó. Entonces, la persona que me lo platica viene porque está en ansiedad. Porque, ¿qué creen? Piensa que le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque dice es que la señora se le empezaban a olvidar las cosas. Y a mí ya se me están olvidando. Le digo, no diga que ya también a mí. Le digo, bueno, ya nada más falta que a usted se la lleve el tren. Porque la mente no alcanza a comparar. Pero así somos los mexicanos. No vayan a pensar que pasa en todos lados así. Pero vemos a una persona y decimos, te va a pasar lo mismo, mira, así empezó él. El médico, hermanos, ve el cuerpo, pero el paciente debe mirar lo que le está enfermando. ¿Qué le hizo inmundo? Porque es evidente, hermanos, que la vida privada, la vida individual, la vida doméstica, la vida en todos los aspectos, la vida sexual, son aspectos tan privados que solo el paciente lo puede ver y lo puede saber. Entonces la medicina viene y te da un medicamento, ya estoy bien, pero no estás bien, porque en realidad es una forma de atención, pero desde el punto de vista de la Biblia es más amplio lo que tú tienes. Dice, hermanos, en Santiago capítulo 5 del 14 al 16. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Vaya a la farmacia del ahorro y le va a salir gratis. Hasta ahora que estoy promoviendo la farmacia del ahorro. De una vez les digo, hermanos, la farmacia del ahorro no tiene médicos, no. Tiene pasantes, tiene estudiantes, pero no dice consulta médica, dice asesoría médica. Y los medicamentos los dan bien caros. Hay de marcas. Claro, si quiere uno que le cubra bien, acá capa gástrica y toda, pues sale más caro. Si quiere uno que se toma un gis, cuestan 20 pesos, ¿no? Hermanos, ¿qué dice? ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Vengan, oren por él, úngale con aceite, y si hubiere cometido un pecado, le será perdonado. Hermanos, la parte que nos enferma tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Y eso solamente lo sabemos allá dentro de nosotros. Por eso dice, si hubiese cometido pecado, le será perdonado. En Éxodo 15:26 dice claramente, solo Jehová es nuestro médico. Solo Jehová es nuestro médico. Ahora sí la siguiente. La motivación, hermanos, de Cristo es sanar. También nos hablaba nuestra hermana Olga de lo que mueve al Señor, la misericordia. Él está más interesado hasta que nosotros de sanarnos. Pero esto tiene que ser una motivación también individual. Si nosotros entendiésemos el concepto a la luz de la Biblia, hermanos, buscaríamos ser limpios en nuestra forma de pensar. Sí, porque decimos al Señor, perdóname por las ofensas de pensamiento, de palabras, de sentimientos, de acciones y de intenciones. Pues límpiate de tu cabeza, límpiate de tu boca, límpiate de tu corazón y límpiate de tus acciones. El Señor Jesucristo dijo claramente, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, contaminar, enfermar, es lo que sale de su boca. ¿Y qué sale de su boca? ¿Qué dice? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Las mentiras, las envidias, los adulterios,
los homicidios, todo lo que está allí, hermanos. Así es. Gracias, hermanos. Una de las ventajas, hermanos, que yo puedo ver desde el área de la psicología, cuando una persona empieza a limpiar sus emociones, empieza a limpiar su mente, empieza a limpiar, ¿saben qué pasa? Acabamos de leer el Salmo 42, hermanos. Y es una oración de dolor, es una oración de queja, pero es una oración de queja del alma. La motivación de Cristo es limpiarnos. Quiero ser limpio, dijo Jesús. Pero la falta de conciencia en el enfermo es la que no nos permite pedirle a Dios, hablarle a Dios, rogarle a Dios, porque nos preocupa más una diarrea, nos preocupa más una migraña, nos preocupa más una infección, que ¿qué creen? Que cómo pensamos, que cómo sentimos o que cómo actuamos. La oración sana al enfermo. La siguiente más dice, ¿está alguno entre vosotros? Bueno, dice, voy a leerlo aquí. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Úngale con aceite en el nombre del Señor. Por eso es que no solamente es el aceite. Oye, hermano, ¿cuál es el aceite? Bueno, a mí me han preguntado. Bueno, es que no es el aceite. Es en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Llame a los ancianos, oren, unjan, confiesen, y que la oración del justo, ¿qué dice? Entonces, ¿qué característica debe tener el que ora? Pues justo, la oración del justo puede mucho. Entonces van a decir, no, pues con razón, ya no voy a decir al hermano que ore por mí, ni me compongo. Había una hermana, ¿cómo nos contaba esto? En la iglesia ya se decía, en la oración, hermanos, vamos a orar por los enfermos, vamos a pedir a la hermana, hacia la hermana Irma. Y entonces decían, no, ya no ore. ¿Por qué? Porque ya sucedió, Dios oró por la hermana fulana y se murió. La otra vez oró por la hermana y ya ella misma decía, no, yo creo que traigo la mano salada. No, hermanos, sí debe haber justicia. Hay una conferencia que da el Deepak Chopra para médicos y dice, se ha descubierto que el estado en el que se encuentra el médico influye sobre el enfermo. ¿Qué te preocupas? Vente para acá, ahorita te sientes bien, ahorita te vas a sentir bien, a ver. Y hasta la persona se anima. Hay gente que llega al médico y ¿qué creen? Ya se sienten bien. Y bueno, ¿qué tanto le dolía? No, ya, oiga, ya, nada más fue de que vine y ya. ¿Cuánto, hermanos, afecta? Porque no es una onda acá de la cabeza, ¿Cuánto afecta el estado espiritual y emocional del que te atiende? ¿Cuánto? Les platiqué de un médico que todas las personas que él atendía y tenían la cirugía, todas sanaban. Y había otro médico, o hay otro médico, que todos los que él operaba, todos se morían. Pero sus conductas eran distintas, muy distintas. O sea, no estoy hablando que este era cristiano y este no, pero sus conductas eran muy diferentes. Uno tenía valores muy altos, estaba en la cirugía y platicaba y él siempre decía, mi número es el 7 nudos, vas a ver que queda bien y esta persona va a estar bien. El otro, no, pues todo lo contrario, peleándose, corriendo a la gente y pues matándola. Hermanos, es muy importante a quién le delegas
tu salud. ¿Sí? Porque hay médicos que son mal hechos. Habrá médicos que sí, le echan ganas, pero hay otros que no. La oración del justo. Entonces uno dice, oró por mí, me curé. No, pues el hermano está en santidad y media. Y no, está en el infierno y medio. Hermanos, la oración del justo puede ser del que ora, pero también del enfermo. Entonces, ¿quién nos hace justos? Jesucristo, hermanos. Recordemos que la justicia es de Jesucristo. Nosotros no sanamos en nuestro nombre. Entonces van a decir, hermano, yo conozco un médico que, no, él es ciego, así, no tiene maldad, así, pero lo cura. No, hermanos, no, es Cristo el que cura. Es la fe también del que está enfermo. Por lo tanto, hermanos, ahora como iglesia tenemos una misión. ¿Predicamos el Evangelio? Sí, predicamos el Evangelio y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también, hermanos, somos llamados a sanar a los enfermos. ¿Sabían ustedes? Es la iglesia en el Nuevo Testamento, ya no el sacerdote del Antiguo Testamento, es la iglesia a la que se le dice, pues órale, vamos, sanad enfermos, limpiad leprosos. A ver, vamos a ver, ¿qué dice Mateo 10:8? Ya decimos que sea la última ya. Mateo 10:8, ¿qué dice, hermanos? ¿A quién se le está diciendo? A los discípulos que fueron enviados. No es así como la despedida y la graduación, ¿no?, de la generación de médicos. No, es a la iglesia, hermanos. Es a ustedes y a mí. Estas señales, dijo Jesús en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales les van a acompañar a los que creen en mi nombre. Vamos a ver cuáles son esas señales. Marcos 16. Desde el 15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Hermanos, termino, la última, por favor, diciendo que si bien los médicos somos llamados a servir, a ver al enfermo, a investigar, a estar en el ámbito de la curación, el médico cristiano es llamado a mirar más allá. Así que si alguno de los que están aquí va a estudiar medicina, deben saber que su misión es más amplia. Hay que mirar el alma. Y la iglesia, hermanos, está llamada a orar por los enfermos. Parece que han pasado los tiempos cuando la iglesia hacía campañas y traía a los enfermos y comenzaban a orar y muchos eran sanados. Sí, solo Dios sana. Pero la palabra sanidad en la Biblia, hermanos, ¿saben cuál es? Todavía lo pueden leer en la antigua versión, porque la antigua versión utiliza la palabra salvación. Salvación es sanidad. Sanidad. Que la sanidad del cuerpo, que la sanidad del alma. Sí, hermanos, o sea, no estoy diciendo
que entonces nos vamos a morir todos nomás de viejitos y ya. Porque bueno, miren, que un paro cardíaco no necesitas tener antecedentes. Digan, no, que está muy obeso, pues no deja la coca y le va a dar un paro. No, hay gente muy atlética, en plena competencia. Hoy sus estudios salieron bien. Pues sí, pero Dios así se lo quiso llevar. Pero hay enfermedades, sabemos que nosotros las vemos venir y las dejamos. Y ahí nos empiezan a afectar y las dejamos. Hace 8 días, por el culto vespertino, hablábamos de los hábitos de Jesús, que eran despertarse temprano, hacer ejercicio y orar. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero ahí tenemos el modelo de Dios. Somos responsables delante de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, que quiera el Señor, porque Marcos, como dije en un principio, van a ser muchos sermones de salud. Van a ser muchos sermones de llevarnos a la reflexión. Si cuando termine, Dios nos da la oportunidad de cerrar la última página con el último sermón de Marcos, entendemos que tenemos en nuestras manos el don de la salud y que mucha gente allá afuera y también aquí, y lo ponemos en práctica, hermanos, gloria a Dios. Si seguimos pensando que solo vamos a reunirnos para estar en el culto y alabar a Dios y que eso es la vida cristiana, pues Dios nos libre. Oremos. Amado Padre, en nombre de Jesús, gracias por recordarnos. Creo que cuando decimos que estamos inmundos o sucios, reconocemos que es el pecado, que es la desobediencia, que es la necedad, que es los malos hábitos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Limpia, Señor, nuestra mente, tanta cosa que pensamos, tan negativa, tan perversa, tan pecaminosa, tan desviada. Quita, Señor, de nuestra boca todas esas palabras, Señor, esas malas intenciones con las que a veces herimos a la gente que decimos que amamos. Señor, perdónanos. Sana de nuestro corazón todos los sentimientos viejos de tristeza, miedo, Señor, enojos. Saca, Señor, de todo nuestro ser, todo aquello que son espíritus también, Señor, que nos enferman. En el nombre de Cristo, repréndelos de nuestro cuerpo. Y, Señor, ayúdanos a buscar santidad, pero no nada más de no decir malas palabras o de portarnos bien moralmente, sino aprender, Señor, a cuidarnos con los buenos hábitos, con la buena alimentación, con, Señor, cuidar nuestra comunión contigo. Que esto sea, Señor, nuestro concepto, y cuando, Señor, tengamos que enfrentar una enfermedad, pensemos en todo aquello que puede enfermarnos y recordar que solo tú eres nuestro médico. Gracias por los médicos. Gracias, Señor, por los médicos también que habemos en esta iglesia. Gracias, Señor, por los hijos que van estudiando las materias de la salud en las diferentes formas, Señor. Gracias porque son llamados tuyos. Ayúdanos a respetar a los médicos, a orar por ellos, a reconocerlos, Señor, y a valorarlos, porque tú los valoras, tú los llamas, tú los usas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.